de Leandro Santoro, del diputado nacional Leandro Santoro. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, saludo a la audiencia. Bueno, a ver, ¿cómo lo viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te devolvió la imagen del presidente de la Nación en un congreso semivacío? Y fue poco serio, no presentó ningún presupuesto, lo único que trató de hacer fue mandar 2 o 3 consignas para el voto propio, fue despectivo con la oposición, fantasioso con los pocos datos que dio, irresponsable, porque decir que las provincias tienen que ajustar 60.000 millones de dólares es prácticamente decretar el fin de la coparticipación y el fin del federalismo. Me da la sensación que el presidente de verdad piensa que la verdad no existe más y que puede decir cualquier cosa, porque utilizar un espacio de esa naturaleza, con la cadena nacional, con todas las fuerzas políticas, en el Parlamento de la Nación, para decir lo que dijo, me parece que, además de ser poco serio, es irresponsable. Ahora, a mí me da la sensación que hay que no hay nada nuevo en el presidente y que va demasiado poco tiempo. Quiero decir, hace 9 meses que viene diciendo lo mismo, con las mismas características, con los mismos recursos de oratoria, sin poder mostrar nada en los hechos, y me parece que en 9 meses ya empezar a tener o empezar a que se noten ciertos síntomas de agotamiento, me parece que es muy poco tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, lo nuevo es que consolidó la idea de que para construir un equilibrio fiscal tiene que subirle impuestos a los laburantes y bajarle impuestos a los ricos. Eso es algo que creo que pasó desapercibido, porque se anunciaron algunos impuestos como el impuesto a los combustibles líquidos, o el impuesto a las ganancias, o el aumento sobre el monotributo, que la verdad que es impactante. Pero todo para peor. Después otra cosa que me gustaría que subrayar también es lo que no dijo, ¿no? Porque un presidente que no habla de educación, que no habla de producción, que no habla de empleo, es un presidente que no habla de tarifas, que no habla de jubilaciones, es un presidente que está viviendo en otra realidad. Entonces, como decís vos, viste, no solamente es un disco rayado, sino que además tiene ausencias que son dolorosas, porque hay cosas que cualquier presidente tiene que decir, aunque no pueda resolverlo mañana. O sea, yo es la primera vez que escucho un presidente que no hace ninguna referencia a la recomposición de poder adquisitivo de las jubilaciones sobre los salarios. Por lo menos, viste, los presidentes neoliberales históricamente se comprometían en un sendero a recuperar. Acá directamente ni se habló, con lo cual le matás la esperanza a la gente que cree en él. Así que en esto me parece que también acá hay una novedad, ¿no es cierto? Que ni siquiera se tomó el tiempo de sostener la esperanza de los que confiaron en él cuando lo votaron como presidente. Te escuché la semana pasada, no recuerdo ya qué día, una charla extraordinaria que tuviste con el gato al aire, creo que viniste acá al piso, yo lo estaba escuchando por la radio, obvio, que le escribí al gato en ese momento, le dije, qué gran charla política que estaban teniendo, y vos en alguno de los tramos hablabas sobre también. Me parece que hay un desafío hoy de entender que estamos frente a sociedades con otras características, ¿no? Por supuesto, desde la mirada del gobierno, pero también desde la mirada de la oposición. Cristina dijo algo en relación a esto el fin de semana, cuando dijo tenemos que estar atentos a las nuevas demandas y a ver cómo podemos solucionar las nuevas demandas. ¿Qué sociedad ves hoy frente a este gobierno? ¿Qué entendés vos que le está faltando a esta sociedad para terminar de articularse y tener una posición firme a este gobierno? Y lo que pasa, Fer, que lo primero que tenemos que ver es que es una sociedad fragmentada, con lo cual es difícil encontrar comunes denominadores que expresen al conjunto. Hay una sociedad que está muy anclada en el siglo XIX, otra en el siglo XX y otra en el siglo XXI. Esto es así, y se nota mucho en el mercado laboral. Gente que labura en casa de familia, o que labura en algunos campos, o que labura en una situación casi de semiesclavitud en el interior, y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires existe. Hay gente que labura como si esto fuese el siglo XX, porque sigue teniendo la suerte de tener un empleo formal en una fábrica con convenio colectivo, y hay gente que vive con la economía de plataforma, sin patrón, con una relación muy diferente con el Estado, con el dinero, con las nuevas tecnologías, no solamente los Uber y los Rappi, sino los pibes que programan para afuera, o los pibes que utilizan las plataformas para colocar productos en Mercado Libre. O sea, hay toda una nueva realidad que la política tradicional no es. Yo creo que esta es una de las cosas que charlamos con Gustavo, porque le decía, ojo, que si fuese solamente la economía de plataforma, estaríamos en una realidad distinta a la que es ahora. O sea, porque hoy en la Argentina conviven muchas realidades. Por eso muchas veces sucede que vos vas, por ejemplo, a tu programa de televisión o de radio y le hablamos a una audiencia, y a veces sienten que nosotros le estamos hablando a una sociedad distinta, porque efectivamente la gente que escucha radio, que mira televisión,
tiene una cantidad de consumos y de pautas culturales muy diferentes a las que tienen otros pibes que no saben ni siquiera lo que es prender una radio y que no miran televisión. Entonces eso también complica mucho la construcción de un discurso, porque muchas veces cuando uno le habla a un sector social distinto, el sector social que habitualmente está acostumbrado a escucharnos, se enoja, dice, pero ¿por qué estás diciendo esto? Y creo que con Cristina puede que haya pasado lo mismo, cuando hablaba sobre cómo cambia el mercado laboral y le dice a la CGT, che, pensemos que hay laburantes que se han hecho de derecha, conservadores, o si se quiere, que están en una actitud mucho más individualista, y es un fenómeno global, hay que decodificarlo en términos de que existen todas las realidades juntas. Hay laburantes que efectivamente siguen siendo solidarios, con conciencia de clase, que se preocupan y que valoran las organizaciones sindicales, y hay laburantes, Fer, que detestan a los sindicatos, que no quieren saber nada con lo colectivo. Es muy complejo. Sí, es muy complejo. Sí, es muy valioso esto que sumabas, por eso te lo volví a preguntar. Te vuelvo ahora al gobierno nacional. La sensación es que hasta en la macroeconomía, siempre, sí, vos lo sabés mejor que yo, siempre hay sectores que se enriquecen con cualquier gobierno. Ahora digo, más allá de esto, la realidad que empieza a notarse cada vez más es, por supuesto, que las clases más populares están cada vez más destruidas, la clase media empieza a perder ese lugar de clase media, o están golpeando a la sociedad transversalmente, pero también no están conformando al establishment, quiero decir. Para mí Milei no es un candidato del Círculo Rojo, eso era Macri, Milei es otra cosa. Ahora digo, yo creo que hasta la estructura económica tradicional de la Argentina ve con buenos ojos lo que está haciendo Milei. Seguramente porque no ganarán lo que tienen que ganar o lo que quieren ganar. ¿Vos cómo ves la relación del gobierno con los de arriba, por decirlo de alguna manera? Y también es bastante contradictoria, porque hay mucha gente que tiene guita y que necesita que haya un mercado interno fuerte. Y que vos decís, che, se desploma el consumo y lo seguís bancando, sí, pasa. ¿Y por qué? Y porque yo creo que hay que hacer cambios profundos sobre la estructura del Estado y en el largo plazo esto va a dar resultados. Esto te dicen muchos empresarios que hoy no venden, ¿no? Yo el fin de semana estuve hablando con uno, por ejemplo, que me decía que le había caído un empresario de un grupo gastronómico muy fuerte, que me contaba que le cayó 40% la venta, ¿no? Y cuando le preguntaba qué expectativas tenía, él estaba convencido de que esto era transitorio, porque suponía que a fin de año iban a venir las inversiones, los dólares que hacen falta, y que el año que viene iba a haber una recuperación en vez del 5%, más o menos como la que anunció ayer Milei. Entonces la pregunta es cuánto tardan en darse cuenta también ellos, a pesar de que muchos son personas inteligentes y ya pasaron por situaciones parecidas, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, que esto es una estafa. Claro. Y, no sé, ahí hay algo, ¿viste? O sea, hay algo, hay como una disonancia entre lo que ellos ven con lo que les gustaría que pase. Hay mucha gente que le gustaría que una persona con el discurso de Milei tenga éxito. Claro. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si existe algún país en el mundo que haya alcanzado el desarrollo económico sin un Estado fuerte e inteligente. Ninguno. Una última, Leandro, agradeciéndote tu tiempo. Escuchaste seguramente también a Cristina Kirchner este fin de semana. ¿Qué reflexión te dejó? Y de las últimas veces que la escuché fue la que más me gustó. Sí, me pareció que tuvo más novedades, que estaba más veloz en muchas de las observaciones que hizo, y creo que dio buenas pautas, digamos, ¿no? Así que me parece que fue un discurso que aportó mucho. Por supuesto que uno creo que tiene que ya a esta altura de la historia saber que hay que confiar en Cristina, siempre es un aporte, pero no podemos esperar a que sea la única que articule novedades o la única que define un rumbo. Creo que lo que hay que hacer acá es valorar el aporte que ella hace, pero fundamentalmente complementarlo con otras cosas. Así que también un poco la responsabilidad de toda la dirigencia y la militancia de Unión por la Patria es esa, ¿no? Aportar nuevas novedades y darle a la gente nuevas herramientas para poder defenderse y para poder construir una esperanza, que en definitiva es lo que hay que hacer ahora. ¿Puede haber un posible punto de quiebre si se movilizan otra vez los estudiantes y los universitarios ante un posible veto de la ley de presupuesto universitario? Sí, yo creo que además habría que articularlo con lo de los jubilados. Claro. Porque son dos vetos muy agresivos contra la sociedad. Habrá que ver también cómo está el clima social, ¿no? Porque muchas veces uno dice, che, esto es una marcha que va a explotar y no pasa nada. A mí me pasó con la de los jubilados, o sea, yo creo que la de los jubilados tendría que haber sido más masiva, y no lo fue. Y creo que a mucha gente le sorprendió la masividad de la primera marcha de los estudiantes, con lo cual a veces estos fenómenos son difíciles de predecir, pero deberíamos lograr, me parece, unificar estas dos demandas, porque son dos demandas que hablan mucho de qué tipo de sociedad queremos tener, ¿no? Una sociedad donde de alguna manera se le dé oportunidades a los pibes y se le reconozca el esfuerzo a los viejos. Si lográramos hacer algo entre todos, y cuando te digo todos, te digo del centro hacia la izquierda, bien amplio,
donde nadie en particular se lleve el rédito político, si no se puede articular una mayoría social, me parece que sería un mensaje muy poderoso para que el gobierno entienda que por este camino no puede seguir. Leandro Santoro, muchísimas gracias. Abrazo grande. Bueno, diputado nacional Leandro Santoro, con su análisis siempre oportuno y profundo y que genera nuevos disparadores. Insisto, de un discurso que no dejó nada. Ahora en un rato vamos a hablar de lo que dejó el discurso de Cristina Kirchner. También habló Axel Kicillof.